Nos toca abordar los temas del octavo artículo del credo en adelante, que es a partir de creo en el Espíritu Santo. Ahora, a grosso modo, nosotros nos vamos a detener un poco más en el octavo y en el noveno artículos, por tratarse respectivamente de el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica, que varios santos hacen la analogía como siendo el cuerpo y el alma de una misma unidad. Así como el hombre es compuesto de cuerpo y alma, así tema la Santa Iglesia Católica, el cuerpo místico es la Iglesia, toda la jerarquía, etc. Y que el alma, lo que lo anima, es el Espíritu Santo. Entonces vamos a tratar sobre todo estos dos temas y los otros temas, los otros artículos de la resurrección de el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Esos se abordan, o por lo menos se vieron un poco más aplicados cuando se trató respecto de los novísimos, con la muerte, con la resurrección. Entonces vamos a reducir un poco estos últimos dos artículos y vamos a enfocarnos un poco más en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica, que hay materia sumamente vasta. Entonces vamos a ir con agilidad a ver hasta dónde llegamos. Octavo artículo, creo en el Espíritu Santo. Una vez, estando en una biblioteca, nos encontramos con un libro con un lomo diferente, curioso, un título que llamaba la atención, y era El Gran Desconocido. Gran Desconocido, uno lo agarra y cuando lo comienza a estudiar se da cuenta de que es un tratado del Espíritu Santo. Y el autor de este libro quiso colocar este título justamente porque, de hecho, de las tres divinas personas, es del que menos se conoce. Más, al ser Dios, consustancial, etc., tiene la misma importancia que los otros dos. Y el culto que nosotros debemos tener para con el Espíritu Santo es el mismo que para con Dios Padre y con Dios Hijo. Pero fácilmente se echa en el olvido, porque nos dirigimos más a Dios en cuanto Padre o al Sagrado Corazón de Jesús, etc. Más conviene también que nosotros conozcamos más al Espíritu Santo, puesto que a Él se le atribuye la santificación de las almas. Y si nuestro principal objetivo en esta tierra sería ese, debemos tener un especial empeño en recurrir al Espíritu Santo para pedir todas las gracias necesarias propias a nuestra santificación. Entonces, la divinidad del Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Eso quiere decir que no es que existió uno primero y otro después. Los tres existen desde toda la eternidad. No es que uno fue primero, otro fue después. Esto se resume como que, más bien la teología lo explica así: Dios Padre, conociéndose a sí mismo, engendra a Dios Hijo, que es subsistente, y del amor entre Dios Padre y Dios Hijo procede el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo en sí es amor, el amor entre Dios Padre y Dios Hijo. Los cristianos confesamos con la Iglesia que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. O sea, distinta del Padre y del Hijo, más de quienes procede eternamente, lo mismo que los otros dos. Al ser realmente distinta del Padre y del Hijo, como queda manifestada en la fórmula del bautismo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La teofanía del Jordán, cuando fue bautizado nuestro Señor, y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del cielo, que era Dios Padre, ¿no? En ese momento se ve manifestada más claramente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los nombres que se le suelen atribuir de sí el Espíritu Santo, pero decían que el título, digamos así, Espíritu Santo, se le podría colocar también a los otros dos, porque Dios Padre y Dios Hijo también son espíritus puros y los dos son santos, o sea, son la santidad por esencia. Más le llamamos así por proceder del Padre y del Hijo por vía de expiración, lo que explicamos antes. El amor de Dios Padre y Dios Hijo engendra el Espíritu Santo. O como Paráclito, que significa consolador o abogado. Les enviaré a este Paráclito. Recuerdan que se ve también en la secuencia del Veni Sancte Spiritus, en el día de Pentecostés, esa oración que dice Padre amoroso del pobre,
refugio en las horas de duelo, no recuerdo en- en español cuál es la traducción. Consolador óptimo, dulce huésped del alma, en fin, yo creo que después se puede hacer una charla exclusivamente tratando del Espíritu Santo, con sus 7 dones, etcétera, que para sacarle un poco más el juego ahorita vamos a ver el aspecto más teológico, digamos así. El Espíritu Santo asiste a la Iglesia Católica. ¿Cómo? Enseñando, defendiendo, gobernando y santificando. Enseñando porque la ilustra e impide que se equivoque. Tal sería que Jesucristo funde una iglesia y que después le deja la deriva, y siendo la encargada de transmitir la verdad a todos los hombres, ella se equivoque. Si ella se equivoca, todos se equivocan y todos se pierden. Y eso es imposible, Dios no puede permitir eso. Por eso Jesucristo le llamó Espíritu de verdad. La defiende, librándola de las acechanzas de sus enemigos. La gobierna, inspirándole lo que debe obrar y decir. Claro, a veces vemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles se reúnen y dicen, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Es una expresión sumamente bonita, porque lo que se decide no es únicamente los hombres entre sí con el fin de un gobierno meramente humano, sino que es el Espíritu Santo inspirando a los apóstoles y a sus sucesores, que lo veremos más tarde, para el gobierno de la Santa Iglesia Católica. Y la santifica con su gracia y sus virtudes, como vimos antes. La santificación se le atribuye especialmente al Espíritu Santo, por ser una obra de amor, propia del amor. Muestras de que el Espíritu Santo asiste a la Iglesia Católica. Ningún pontífice romano ha errado en sus decisiones dogmáticas. Llevamos 2000 años de historia de la Santa Iglesia Católica y nunca un papa ha tenido que decir y convocar un concilio para decir que la doctrina que tal papa enseñó era equivocada. Nunca, jamás ha pasado eso. Y jamás va a pasar, porque no puede pasar. Eso va incluido en una promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo, que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Como la Iglesia no puede enseñar el error, quien se encarga de cuidar de que el error no entre en la Iglesia Católica es el Espíritu Santo. A pesar de que se han desencadenado contra ella graves males, entonces suscita inminentes valores que la contrarresten. Cuando comienzan a surgir herejías, viene el Espíritu Santo y suscita órdenes religiosas, suscita grandes santos, hace que se convoquen concilios, y siempre las herejías han sido aplastadas sucesivamente. Evidentemente, los herejes invitados a la conversión previamente, y cuando no aceptan, condenados, justamente. Todo eso ha sido obra del Espíritu Santo. Los perseguidores de la Iglesia nunca han podido hacer daños irreparables y han tenido un fin desastroso. Cuando uno va a ver con lupa, se da cuenta de que esta es una afirmación que al inicio como que causa cierto, uy, ¿tan así será? Sí, acaba siendo así. Daños irreparables, porque, claro, más de algún daño, al ser el cuerpo místico de Cristo, el primer objetivo a ser atacado por el demonio va a ser la Iglesia, en sus miembros, en sus leyes, en absolutamente todo. Va a buscar por dónde colarse. Más, nunca ha habido daños irreparables, y todos los que comienzan con alguna herejía, recordemos Martín Lutero, recordemos Enrique VIII, en fin, cantidad de herejes y de personas que quisieron desviar a la Santa Iglesia Católica, acabaron con un fin desastroso por su falta de contrición, falta de deseo de acatar la ley y la enseñanza, la doctrina católica. Y nunca han faltado cristianos de eminente santidad. Al ver la herejía albigense, por ejemplo, Dios suscita a un Santo Domingo de Guzmán. Viene el protestantismo, Dios suscita a un San Ignacio de Loyola. Siempre ha habido almas suscitadas por Dios para contrarrestar, como que, digamos así, todas las acciones del demonio. Si queremos compararlo así, un admirable tablero de ajedrez, en que cada vez que el demonio mueve una pieza infame, viene el Espíritu Santo y mueve otra pieza sublime. No le temen. ¿Por qué?
El poder absoluto está del lado de la Santa Iglesia. El Espíritu Santo vive en el alma en estado de gracia. Habita en el alma y la convierte en templo suyo. Recordemos esa afirmación de dulce huésped del alma. Ilumina en lo referente al conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces necesitamos algún esclarecimiento, Señor, ¿por dónde, Señor? Pide al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo da las señales, da las luces, da las indicaciones claras. La santifica con la abundancia de sus virtudes, gracias y dones. Recordemos principalmente el don de sabiduría, el más excelente de los 7 dones del Espíritu Santo. Y la persona pidiendo y obteniendo esos dones, luego obtiene también los frutos. La fortalece en el bien y reprime sus malas inclinaciones. Cuando el fuego de las pasiones está en un hombre, en alguna persona, que no consigue dominarse, se le nubla la luz de la razón, es el Espíritu Santo quien, digamos así, tiembla todo aquello, quien, como un niño que tiene fiebre y la madre coloca unos pañitos húmedos para regular la temperatura, así también el Espíritu Santo es el que va regulando, digamos así, la temperatura de las pasiones del alma, va templando el alma y la va moldeando para formar en sí la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y la consuela, por eso es llamado Espíritu Consolador. Eso es un pequeño resumen de el Espíritu Santo. No entraremos a ver todos los temas de dones, de los frutos, acción y habitación trinitaria en el alma, que son temas que si nos ponemos a verlos con lupa, se nos van varias clases solo en esto y que es un tema que vale la pena ver con tranquilidad. Entonces por lo menos dejamos una idea general y luego entraremos ya a abordarlas con más tranquilidad. Apenas cuento como un hecho interesante. Había santos, una santa, infelizmente no recuerdo el nombre, pero que conseguía distinguir en sí la acción de las 3 divinas personas, o mejor dicho, diferenciar la acción de las 3 divinas personas en su alma. Entonces sabía cuándo una inspiración venía de Dios Padre, cuándo una era de Dios Hijo o cuándo era el Espíritu Santo quien le hablaba. Qué don preciosísimo. Pero es justamente con el convivio con el Espíritu Santo, con el convivio con las 3 divinas personas, que la persona se va habituando, digamos así, familiarizando con Él y eso va facilitando en su alma, como que allanando las colinas y levantando los abismos para que ese relacionamiento con la Santísima Trinidad sea una constante en la vida de la persona. Vamos entonces al artículo 9, que aquí hay materia abundante. La Santa Iglesia Católica. La etimología de la palabra iglesia es reunión o congregación de personas. Eso significa iglesia. Y católica significa universal. Nuestro fundador, el Dr. Plinio, cuando comenzaba a tratar sobre la Santa Iglesia Católica, él varias veces se tomaba de emoción de tratar de un tema tan sublime y decía que no había palabras suficientes para expresar la gratitud que tenía por haber sido bautizado, por ser miembro de la Santa Iglesia Católica. Decía, es tan encantador, tan sublime ser católico, que ya solo la palabra católico tiene una especie de musicalidad, decía, como que la misma palabra tiene una música, comienza con un K, ya rompiendo como que con firmeza, con energía, porque un católico debe ser así, firme, no tener pena de sus convicciones, nunca avergonzarse de ser hijo de Dios, de ser bautizado, de ser católico justamente. Cató decía una segunda afirmación, o sea, si no bastó la primera, va con la segunda, porque debe saber siempre ser así. Cuando es atacada su fe, saber rebatir, tener los argumentos para contraargumentar, para rebatir. Más termina con un lico, decía, como que con una especie de gracia que es propio también de la nobleza de alma de un verdadero católico. En fin, él como que sacando de la misma palabra un simbolismo mucho mayor. Ahora, fue por primera vez con San Ignacio de Antioquía, en él más bien. No sé si recuerdan aquel mártir que murió comido por los leones, que era obispo de Antioquía. De hecho, de niño fue el que, por lo que cuenta la tradición, era uno de esos 2 niños que cuando nuestro Señor dice, dejad que los niños vengan a mí,
y que se acercaban a unos niños para que los bendecía, y él los bendecía. Uno de esos niños era San Ignacio de Antioquía y otro era San Esteban, si mal no recuerdo, pero que más adelante fueron mártires. Y este San Ignacio de Antioquía fue obispo de esta ciudad de Antioquía, de esta región, y fue el quien por primera vez utilizó el término católico. Y fue en esta región de Antioquía también donde por primera vez se les llamó cristianos a los católicos. El origen de la Santa Iglesia. El nacimiento de la Iglesia fue cuidadosamente preparado por nuestro Señor Jesucristo. Ya preparó su fundación instruyendo a los apóstoles durante 3 años. Fundó la Iglesia cuando, después de haber instruido a un número amplio de discípulos, de entre ellos elige a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Claro, hace como que el primer colegio de los apóstoles en ese momento, y luego los envía para que bauticen a todas las personas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que enseñen la verdad, etc. Y constituye definitivamente la Iglesia en la cruz, sacrificándose por su pueblo. Ahí es cuando decimos que del costado sacratísimo de nuestro Señor brota la Santa Iglesia Católica, su sangre preciosísima, que es de cuyos méritos infinitos, de donde se nutre la Santa Madre Iglesia Católica, y que es ese bien el que nos distribuye a todos nosotros. Algunos autores hacen una analogía muy bonita, diciendo que así como cuando Dios creó a Adán, primero lo formó del barro y fue colocando hueso, tendones, músculos, etc., como que haciendo aquel primer muñeco, y después infundió el soplo de vida para que ya se le pudiese llamar hombre. Así también nuestro Señor Jesucristo fue formando poco a poco a la Santa Iglesia Católica, formando a los 12 apóstoles, formando a los discípulos, formando a las santas mujeres, dejando como que toda la doctrina que ellos deberían transmitir para el futuro. Y que ya que estaba, digamos así, aquel muñeco de barro, le infunde luego un soplo de vida. ¿Cuándo? En Pentecostés. Porque es en ese momento cuando aquel muñeco de barro, que era tímido, que estaba escondido, que tenía miedo de salir a predicar, los apóstoles en ese momento se convierten en valerosos predicadores. San Pedro en su primera predicación convierte a 3.000 personas, en su segunda 5.000. Salen todos los apóstoles a predicar el Evangelio por todo el orbe. Entonces hacen esa relación bonita entre la creación de Adán y la fundación de la Santa Iglesia Católica. Cualidades de la Santa Iglesia: visible, perpetua, inmutable e infalible. Visible porque en sí es una sociedad visible, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo estableció un signo visible para entrar en ella, que es el sacramento del bautismo, y puso autoridades visibles, como lo fue San Pedro, como lo fueron los apóstoles y sucesivamente todos los obispos. Es perpetua, porque perdurará siempre, puesto que tiene la promesa de nuestro Señor Jesucristo: yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Y miren qué intentos de acabar con la Iglesia Católica ha habido muchos. Lo sigue habiendo y lo se habrá hasta el fin de los siglos. Más sobre ella está esta promesa: yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos, el poder del infierno no la derrotará. Y a pesar de que ha pasado por altos y bajos, por tempestades y a veces aflicciones tremendas, sigue en pie. Inmutable, porque ha conservado y conservará invariable el tesoro que recibió de Cristo, el dogma, la moral y los sacramentos. La Iglesia puede crecer en explicitación de la doctrina, pero no cambiar la doctrina que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Lo que hace es como que desenvolverla, desarrollarla más, pero nunca podrá contradecir algo que ya fue enseñado desde hace siglos. Eso es lo que se le conoce como la tradición apostólica y el magisterio de la Santa Iglesia, que es lo que ha venido sucesivamente en la enseñanza de todos los apóstoles, de todos los obispos, de todo el cuerpo, como enseña el catecismo, docente, que a grosso modo podríamos dividir la Iglesia en iglesia docente e iglesia discente. Iglesia docente son los que enseñan, el Papa, los obispos, sacerdotes, y la iglesia discente, que somos pues laicos religiosos. Entonces los que enseñan y los que somos enseñados, los que aprendemos o debemos aprender.
hacemos el esfuerzo por aprender. Y esta doctrina permanece intacta. Puede desenvolverse, como decíamos antes, pero no alterarse. Infalible, porque la Iglesia no puede errar, equivocarse en asuntos pertinentes a la fe y la moral. Esto por la misma promesa que hizo nuestro Señor. Si es ella la que tiene que transmitir la verdad y ella se equivoca, luego induciría en el error a todas las almas. Ahora, eso no es posible porque fue justamente nuestro Señor quien prometió que estaría con ella todos los siglos y que el poder del infierno no la derrotaría, no prevalecería contra ella. Y ahora vamos con las características de la Iglesia, la verdadera y única Iglesia. Una, santa, católica y apostólica. Una, porque Jesucristo no fundó sino una sola iglesia. Una iglesia con una doctrina y un único jefe. Santa, porque nuestro Señor la fundó para santificar a los hombres. También la cabeza invisible es santa, que es nuestro Señor Jesucristo. Y también sus miembros son santos. Cualquier persona en estado de gracia es conocido, llamado como justo, santo, ¿no? Debe ser católica. Ya vimos que católico quiere decir universal. Porque Cristo la estableció para todos los pueblos y todos los tiempos. Y debe ser apostólica porque todos sus elementos esenciales proceden de Cristo a través de los apóstoles, lo que vimos anteriormente. Toda esa doctrina va siendo transmitida sucesivamente y están garantizados por la sucesión ininterrumpida hasta el fin de los tiempos. Todos los obispos que nosotros conocemos ahorita tienen como que un árbol genealógico. Este obispo fue ordenado por otro obispo y este por otro, y todos van a dar en los 12 apóstoles. Es una sucesión ininterrumpida hasta los días de hoy. Ahí vemos, por ejemplo, cuando viene algún protestante a querer rebatirnos, a querer decir que es una iglesia falsa, y nosotros solo con ver estas cualidades, estas características, ya nosotros podemos deducir cuál es la verdadera iglesia y cómo las otras iglesias, las otras sectas, no pueden ser la verdadera iglesia. ¿Por qué? No son una. Todas esas sectas no tienen un dogma que profesen todas juntas, porque todas creen cosas distintas. No tienen un único gobierno, tienen cada uno sus propias cabezas, ni un único culto, varían entre sí. Ahí uno ve cómo, ya por el hecho de no ser una, desmerece, pierde, desvirtúa y desacredita completamente cualquier secta. Tampoco son santas. Vamos a ver los fundadores que tuvieron: Martín Lutero, Calvino, Enrique VIII, Knox, qué sé yo, que cometieron gravísimas faltas morales. Conocido Martín Lutero, estaba con la que adoptó como mujer y un día ella se quema cocinando, no recuerdo qué, y ahí Lutero le dice: es mejor que te vayas acostumbrando, ya como dando a entender que ese sería su destino eterno. Personas con grandísimos desvíos. Bueno, esos son los fundadores, las cabezas de esas iglesias, imagínense. Luego, tampoco son católicas, no son universales. No tienen una unidad entre ellas. De hecho, se excluyen mutuamente. Y la mayoría de esas sectas se restringen o se quedan radicadas en el país que las vio nacer. Entonces, piensa anglicanos, Inglaterra, directo. Calvinismo, Suiza. Ya es como que está inherente así. Decimos, Iglesia Católica, el mundo entero. Ni son apostólicas, porque ninguno de sus jefes son sucesores de San Pedro, ni de ninguno de los demás apóstoles. Más bien se alejaron por completo de ellos. Necesidad de pertenecer a la Iglesia Católica. Aquí entramos en un punto más bien, que les gusta tocar con ambigüedad a veces. Más, la doctrina católica es muy clara a respecto de este punto. Fuera de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, nadie puede salvarse.
no hay salvación. Como nadie pudo salvarse del diluvio fuera del arca de Noé. Para salvarse hay necesidad de ser miembro de la iglesia y, ojo, no solo miembro, sino además miembro vivo de la iglesia católica. Esto es, unido a Cristo por la caridad. En otras palabras, estar en estado de gracia, en amistad con Dios. Ahí vienen otros dos puntos que son los que a veces como que chocan. Bueno, hay una persona que jamás conoció la iglesia católica, o como usted ya lo está condenando, ¿qué va a pasar con ellos? Aquí está la respuesta. Para los paganos, entiéndase, persona que no ha recibido, que no ha tenido contacto con la iglesia, etc. Que han recibido el bautismo de deseo. Si ustedes recuerdan, eso lo vimos cuando abordamos el tema de los sacramentos, tener el deseo de pertenecer a la iglesia católica. Bueno, el mismo Santo Tomás de Aquino ya defiende la tesis de por admirar a algo superior ya está bautizado, pero eso está sustentado por él. Más aquí nos vamos a restringir a el bautismo de deseo, que la persona quiere ser católica, desearía ser bautizada. La gracia se mantiene gracias al fiel cumplimiento de la ley natural impresa en la conciencia de todo hombre. Sabemos que tenemos una ley que, por más de que no hayamos ido a clases de catecismo, cualquier niño sabe que no se puede mentir. Y si le robó algo y le preguntan si fue él dice que no, se pone todo rojo. Eso va en la ley natural, cualquier persona lo sabe. Desde la que persona cumpla fielmente esa ley natural, estoy hablando de alguien que no tuvo oportunidad de conocer de cerca la Iglesia Católica. Si esa persona cumple esa ley natural y en algún momento tuvo el bautismo de deseo, se salva. El que cumple la ley natural da a entender que cumple la voluntad de Dios lo mejor que puede. Y en consecuencia recibiría el bautismo si Dios le manifestara tal obligación. O sea, un pagano no recibió el bautismo ni conoce la Iglesia Católica, pero él sigue la ley natural. Si sigue la ley natural y le dijeran que fue impresa por Dios, que hay un Dios que hay que seguir, que hay una iglesia que Él instituyó y que hay un sacramento que recibir, si él fue fiel a esta ley natural, eso dice acá como consecuencia, él quiere cumplir la voluntad de Dios lo mejor que puede y por tanto accedería o querría recibir el bautismo y si Dios le manifestara tal obligación. Por eso se explica que aún por el hecho de no conocerlo, por seguir la ley natural, conseguiría la salvación. Jerarquía de la Santa Iglesia Católica. Vemos que la Iglesia es una verdadera sociedad que tiene individuos que la integran, un fin que conseguir, medios de acción que las unen y una autoridad que las dirige. Donde los individuos somos todos los bautizados, los medios son la fe, los mandamientos, los sacramentos, el fin, pues evidentemente es la salvación, y la autoridad, el Papa y los obispos. El romano pontífice. El obispo de la Iglesia de Roma es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra. Vicario de Cristo, digamos, de los principales títulos del Santo Padre. Vicario de Cristo, cabeza visible de la Iglesia, sucesor de San Pedro. Más, también se le conocen con otros títulos muy bonitos. Dulce Cristo en la tierra, es uno de ellos. Patriarca de Occidente, bueno, también sumo pontífice. Pontífice viene de puente, ¿no? Que es la unión entre la Iglesia y Dios, entre los hombres y Dios. El sumo, porque arriba de él no hay nadie. Se pueden reunir todos los obispos en contra de él, por decir una locura. Mas él es un papa elegido legítimamente, suscitado por el Espíritu Santo. Por más de que todos los obispos declararan algo, si no están en unión con el Papa, no tienen la fuerza y no tienen no es válido lo que ellos quieran declarar, lo que ellos quieran condenar o lo que sea. Deben estar siempre el colegio de los obispos unido al Santo Padre. Y todos ellos juntos no pueden lo que el Santo Padre puede solo.
porque Él tiene la autoridad plena, total. La explicación de cada uno de los títulos, por lo menos de los principales: sumo pontífice, que es sumo sacerdote, que tiene en su poder todos los poderes espirituales con que Cristo enriqueció a su iglesia. Dicen varios santos que el poder que tiene el Santo Padre es tal, al recibir la promesa de que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, que hasta la fecha, como que el Santo Padre, o como que el papado en sí, no ha llegado a utilizar todo el poder que Él tiene en las manos. De tal manera es un poder grande, real, eficaz. Claro que eso siempre, como la Iglesia ha ido creciendo siempre en santidad, eso también se irá desenvolviendo y creciendo a lo largo de los siglos. Es cabeza visible de la Iglesia porque rige con la misma autoridad de Cristo, que es cabeza invisible. O sea, hace las veces de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. De ahí vemos entonces toda la dignidad y toda la pompa con que siempre se trató a todos los sumos pontífices, utilizando la tierra que ustedes ven allí, que es esa triple corona, todas las insignias papales, toda la pompa con que siempre se llevó al entrar a una iglesia, tocando con trompetas, llevándolo en andas, con los flabeles, en fin, con 1001 muestras de esa devoción, de esa altísima dignidad que Él tiene por ser el representante, el vicario de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y sucesor de San Pedro. Nuestro Señor Jesucristo nombró a San Pedro como jefe de la Iglesia Católica. Y San Pedro, por disposición divina, estableció la sede en Roma. Y luego, por tradición, todo el que le sucede como obispo de Roma, que es también uno de los títulos del Santo Padre, obispo de Roma, le sucede también en el supremo gobierno de la Iglesia. El Papa podría, por ejemplo, por algún motivo, salir de Roma, ya pasado en la historia, pero el título de obispo de Roma no lo deja, porque es, digamos así, inherente a esa autoridad viene por tradición apostólica, por el hecho de ser el obispo de Roma, donde San Pedro estableció su sede. En las Sagradas Escrituras vemos bien fundamentado la autoridad que nuestro Señor Jesucristo le dio a San Pedro al fundar su iglesia. Yo te digo que sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Esa es una cita fácil de recordar para cuando le venga uno a decir que no, que su iglesia en Mateo 16, 18, váyale y después hablamos. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esa es continuación de la cita anterior, ¿no? Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando te conviertas, confirma en la fe a tus hermanos. Confirma a tus hermanos, dándole nuevamente la superioridad a San Pedro sobre los demás apóstoles. Cuando nuestro Señor le pregunta a San Pedro, le hace a San Pedro esta pregunta: Simón, ¿me amas más que a estos? Dicen varios santos que necesitaba San Pedro hacer una triple manifestación de amor para reparar la triple negación que había hecho, ¿no? Entonces, por cada negación que hizo San Pedro, nuestro Señor le pide un acto de amor en ese momento. Y con eso repara la falta anterior y establece y como que sella más firmemente la supremacía de San Pedro sobre los demás apóstoles. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y eso se encuentra ya en los Hechos de los Apóstoles, en las Sagradas Escrituras, que todos los apóstoles se reunían a deliberar y San Pedro era el que decretaba, el que proclamaba, el que tomaba las decisiones. Y sucesivamente se fue tomando esa misma tradición de el obispo de Roma, como vimos antes, ser el que llevaba la supremacía sobre los otros. Infalibilidad del Santo Padre. Cuando en virtud de su autoridad suprema, el romano pontífice propone a los fieles una verdad de fe
o declara una regla de moral, una verdad de fe o una regla de moral, no puede equivocarse. Esto es, cuando les enseña lo que deben creer o hacer para salvarse. Este es un dogma, el dogma de la infalibilidad pontificia. Fue proclamado en 1869 o 70 por el Beato Pío IX en el Concilio Vaticano I. Y claro, está el fundamento en la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si el Santo Padre enseñara el error, todos nos equivocaríamos con él. Ahora, en la Iglesia no puede haber error, por ser, por excelencia, quien debe mantener la verdad en esta tierra, quien debe conducir por la verdad a las almas en esta tierra. Y decir que hay error en la Iglesia es decir que el demonio consiguió penetrar en ella, que consiguió desvirtuarla, que consiguió... Y eso va contra la promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo, que el poder del infierno no prevalecerá contra ella. Entonces, en virtud de esto, cada vez que el Santo Padre, como dice acá, en virtud de su autoridad suprema, propone una verdad de fe, no puede equivocarse. Eso tiene algunos matices y unos pormenores, que es bueno saber. ¿Cuándo el Papa es infalible? Cuando habla ex cátedra, o sea, desde su cátedra, desde su sede. ¿Qué quiere decir esto? Que enseña una cosa referente al dogma o a la moral de los cristianos, moral cristiana, que se dirige a la Iglesia universal y que habla en calidad de Maestro Supremo de la cristiandad. Cuando se reúnen estas tres condiciones, está utilizando su infalibilidad. Está en juego la infalibilidad. Enseña con infalibilidad. Y si falta una de estas condiciones, el Papa no es infalible. Si va a enseñar algo sobre ciencias, sobre, qué sé yo, cualquier otra materia, pues no goza de esa infalibilidad, porque no es algo del gobierno de las almas, ni va a ser algo que las personas creyendo o no creyendo se salven o no. Acaba siendo indiferente. O si se dirige a una porción de la Iglesia únicamente, o si no está enseñando en calidad de Maestro Supremo de la cristiandad, conversando así con algunos obispos o algo así. No está utilizando propiamente la infalibilidad pontificia. Los obispos. El colegio de los obispos, o sea, todos los obispos, en comunión con el Papa, y nunca sin él, ejerce también la potestad suprema y plena sobre la Iglesia. En cuanto cuerpo docente, lo que vimos antes. Su potestad para enseñar, en unión con el Papa, lo ejercen todos los obispos juntos. Y aquí está justamente el listado de los concilios que ha habido a lo largo de la historia. La potestad suprema sobre la Iglesia universal, que compete al colegio de los obispos, se ejerce de manera solemne en el concilio ecuménico. Ecuménico quiere decir que se reúnen todos los obispos de todas las partes del mundo. Y estos han sido esos concilios, que han nacido, varios de ellos, por alguna herejía. Entonces que decía que todos ellos son, son de diferentes épocas, con diferentes fines. Concilio de Nicea, Concilio de Constantinopla. Bueno, ahí ustedes tienen el listado general. Ya que veo que les interesa eso, unos detalles interesantes. Algunas pinceladas únicamente para tener una idea general. Concilio de Nicea, año 325. Y ese fue condenado para condenar a Arrio, que era un obispo, más que era hereje. Entonces nació la herejía arriana, convocan el concilio para condenarla. Y ahí es donde se redacta la fórmula de fe, el concilio de Nicea, y de ahí viene el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, que era para definir que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo, cui ex patre filioque procedit, y pasaron años para definir, o sea, ver bien teológicamente cuáles eran los matices, esto y lo otro. En el de Constantinopla. El de Éfeso, por ejemplo, que fue donde condenan a Nestorio,
y se afirma la maternidad divina en este concilio. Triple poder de la Iglesia. Sabemos que la Iglesia tiene un fin. Su fin remoto es la salvación de los hombres, o sea, continuar con la misión salvífica de nuestro Señor Jesucristo. El fin próximo es santificar a los hombres mediante la comunicación de estos bienes espirituales, o sea, comunicar a los hombres los méritos que nuestro Señor Jesucristo ganó en el cielo, con la redención en la cruz, justamente transmitiendo la doctrina, enseñando los mandamientos y administrando los sacramentos. Principalmente nuestro Señor dejó en las manos de la Iglesia 3 poderes, que es de enseñar, santificar y gobernar, conocidos cada uno como poder profético o doctrinal, la potestad sacerdotal y la pastoral. La potestad doctrinal es el derecho y el deber que tiene de enseñar y defender la doctrina de Cristo, de la cual es depositaria. Digamos que se divide a grosso modo en 2 etapas. En la evangelización, como que la primera aproximación hacia la fe católica, también conocida como querigma, y la catequesis, que ya es la instrucción, que es la que recibimos para aumentar en la fe, crecer en el amor a Dios, la potestad doctrinal. La potestad sacerdotal es el derecho y el deber que tiene la Iglesia de procurar la santificación de las almas, justamente a través del sacrificio de la Santa Misa, el perdón de los pecados, en fin, la administración de los sacramentos en general. Y la potestad pastoral, que es el derecho y deber de gobernar a sus súbditos, de dictar leyes, juzgar y sancionar. Evidentemente que esto se aplica al campo sobre el que ella tiene autoridad, que es el campo espiritual. Entonces ella va a dictar leyes, juzgar y sancionar en el campo espiritual. Más de que tiene la autoridad plena para hacerlo, lo tiene. Tiene la plena autoridad para decir, si fulano no se convierte, no se retracta, está fuera de la Iglesia Católica, está excomulgado. Ha pasado a lo largo de la historia. San Gregorio VII, el emperador Enrique IV comenzó a nombrar obispos sin consultar, según su voluntad, y recibió advertencia. Primera, segunda, no hizo caso, y ahí el Papa San Gregorio VII, entonces excomunión. Ahí él se dio cuenta, recapacitó, gracias a Dios, porque es el objetivo de la excomunión, que reciba un castigo en la tierra para que se convierta a tiempo y no reciba el castigo en la eternidad. Y se fue caminando hasta donde estaba el Papa para pedirle que por favor lo perdonara y que le levantara la excomunión. Fue a tocar la puerta y el Papa no le abrió. Esperó 3 días hasta abrirle la puerta, hasta recibirlo, para ver hasta qué punto su arrepentimiento era auténtico. Si de verdad quiere arrepentirse, quiere purgar, quiere expiar, si es algo auténtico, va a aguantar. Y aguantó. Al 3er día lo recibe y finalmente le levanta la excomunión. Más, todo ese poder está en las manos del Sumo Pontífice, está en las manos de la Santa Iglesia Católica. Comunión de los santos. Hace parte del mismo artículo. Ustedes ven que es un artículo sumamente extenso, muy profundo y bastante denso. A grosso modo, sabemos que la Iglesia se encuentra principalmente en 3 lugares. La Iglesia militante, que es aquí en la tierra, la Iglesia purgante, como ya vimos en el purgatorio, y la Iglesia triunfante. Y entre estas diferentes partes hay una comunicación de bienes, que es la que se llama la comunión de los santos. Es frecuente que algunos niños lleguen y pregunten que si la comunión de los santos es cuando un santo recibe la comunión o algo semejante. Pero ahora ya sabemos que la comunión de los santos es esta común unión de todos los bautizados que están en estado de gracia. Los condenados no forman parte de la Iglesia Católica. ¿En qué consiste este tesoro de la Iglesia Católica? ¿En qué consiste esa unión de bienes? ¿Cuáles son esos bienes? Los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo, los méritos superabundantes de Nuestra Señora y de los santos, el fruto de la misa, los demás sacramentos y las oraciones y buenas obras de los fieles.
las oraciones y las buenas obras de los fieles. Los méritos infinitos de nuestro Señor ya fueron conquistados, están allí. Es que la persona se aproxime, por ejemplo, una persona que perdió el estado de gracia. Basta que se aproxime a un sacerdote, que él tiene en sus manos la sangre de nuestro Señor para derramarla sobre su alma y limpiarla completamente. Ese tesoro lo tiene la Santa Iglesia Católica. Va a tener los méritos superabundantes de Nuestra Señora al arrodillarse delante de una imagen y pedirle que interceda por él, que le ayude para salir de tal situación, que le ayude en tal circunstancia, esto y lo otro. Lo va a tener. El fruto de la misa cada vez que la asiste y los demás sacramentos siempre que lo reciba. Pero vean que aquí también se toman en cuenta las oraciones y las buenas obras de los fieles. O sea, lo que pesa realmente en la comunión de los santos, una oración bien hecha de cualquier católico, es algo que no nos podemos imaginar. El poder que tiene una oración bien hecha por el alma de otra persona, por la conversión de otro, por una intención de lo que sea, nosotros no nos hacemos idea. Puede ser que nosotros estemos rezando por una persona que ya murió, porque como para Dios todo es presente, Dios ya vio que en el futuro alguien iba a rezar por esa persona, y por esas oraciones puede ser que le haya dado una gracia de conversión. ¿Recuerdan, por ejemplo, aquel hecho que ahorita entra en la comunión de los santos, de aquella mujer cuyo esposo se había suicidado y que en el momento le fue a preguntar al santo cura de Ars, y el momento en que iba cayendo le dijo el santo: no se preocupe, su esposo se salvó, porque cuando iba cayendo se arrepintió. Ahora, ¿el por qué se arrepintió? Simplemente por el hecho de llevar un ramo de... Cuando usted llevaba las flores para la Virgen, él sostenía las flores que usted le depositaba a sus pies. Y la Virgen vio eso, ese pequeño acto, y lo utilizó para darle la gracia de la conversión en el último momento. Ustedes vean qué valor tiene cada acto de piedad que nosotros hacemos. A veces, casi que sin darnos cuenta, con poca reflexión, una señal de la cruz mal hecha. Pero, ¿cuánto nosotros debemos compenetrarnos de la seriedad que tiene cada acto de piedad hecho con devoción, y que de eso puede depender más adelante una gracia de conversión que Dios me quiere dar? Eso entra en la parte de la comunión de los santos. Por otro lado, cualquier pecado que yo cometa, eso no me pesa solo a mí. Eso pesa en la comunión de la Santa Iglesia Católica. Pesa en la comunión, digamos así, de mi familia, si quieren verlo así. En una comunidad religiosa. Si uno decae, la comunidad comienza a decaer. Si uno sube, si uno es más virtuoso, poco a poco todos comienzan a elevarse también. Eso hace parte de la comunión de los santos. Los méritos, las oraciones de uno van jalando, ayudando a otros o desanimándose mutuamente. Los que no son miembros de la Santa Iglesia Católica. Aquí principalmente se enumeran estos: infieles, que son aquellos que no están bautizados, que no han entrado a la Iglesia Católica aún. Herejes, que se han separado de la Iglesia Católica por discordar de alguna doctrina, como en el caso de Martín Lutero. Los apóstatas, que eran personas que eran católicos pero abandonaron formalmente la fe. Generalmente van muy de la mano, si fue hereje acaba siendo también apóstata. Los cismáticos son los que no reconocen la autoridad de la Iglesia, la autoridad del Santo Padre. Ahí es que se hace un cisma. Y los excomulgados, que eran personas católicas pero que fueron expulsados de la Iglesia por faltas graves, como vimos antes, de las cuales no quisieron retractarse. Estas personas acá no participan de los bienes de esta comunión que nosotros vimos anteriormente. Claro, algún bien percibirán si se reza por ellos, por su conversión. Dios lo acaba tomando en cuenta. Más, no podemos afirmar que son miembros. Y recordemos la verdad anterior.
al no ser miembro, tampoco podemos decir que pueda haber salvación para esa persona. Mientras no se arrepienta y no sea un miembro vivo, las puertas de la salvación están cerradas. Cuando uno ve un poquitito con más detalle cómo está como que estructurada la Iglesia Católica, la doctrina, uno realmente se da cuenta de que es una institución tan sólida, tan grandiosa, como vimos antes, perpetua, inmutable, infalible, que ahí uno realmente se da cuenta que no hay razón ninguna para, delante de cualquier persona, avergonzarse de ser católico. ¿Cuántas veces vamos a un restaurante o estamos mismo en la casa, en familia, con algunos parientes o conocidos que hace rato no vemos, y nos da respeto humano trazar una señal de la cruz? Nos estamos avergonzando de este tesoro que estamos viendo. Avergonzando del tesoro de ser hijos de Dios, de pertenecer a su cuerpo místico, de llevar sobre nosotros una señal de salvación. O sea, nos estamos avergonzando de ser salvos. ¿Desde qué? Permanezcamos como miembros vivos, claro está. Vean cómo no existe razón para tener complejo de inferioridad delante de algún protestante que llega y comienza a decirnos cualquier doctrina hereje, cualquier doctrina, lo que sea. Para absolutamente todo, la Santa Iglesia Católica tiene respuesta, tiene explicación, tiene base, tiene fundamento y sumamente sólido. No es una cuestión arbitraria, no es una cuestión que tiene que creer porque tiene que creerlo y se acabó. No. Tiene una explicación seria. Todos estos concilios era para ver la explicación a cada uno de los puntos que se estaba debatiendo. Y a veces eran cuestiones, pero miren, una comita, una cosita de nada. Más la iglesia está en eso, impecable. ¿Por qué? Tiene esa promesa de que hasta el final de los siglos el poder del infierno no la derrotará. Puede ser que la barca de la Santa Iglesia sea alcanzada por grandes olas que la quieran derrumbar, que le quieran dar la vuelta. Ataques externos, ataques internos, de todo tipo. Más la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que el poder del infierno no la derrotará, permanece inamovible. Y esa es nuestra certeza, de que por grandes dificultades ya ha pasado la iglesia, y pasará por otras más aún. Más el poder del infierno no la derrotará. Y estando nosotros dentro de la Santa Iglesia Católica, tenemos esa certeza y esa seguridad que tenían Noé y su familia cuando estaban adentro del arca. O sea, aquí adentro estamos salvos. Bendito sea Dios. ¿Cuántas gracias no debemos darle nosotros a Dios por ser católicos? Por haber sido bautizados. ¿Con cuánto más cariño no deberíamos recordar la fecha de nuestro bautismo que la fecha de nuestro nacimiento? ¿Cuántos de nosotros recordamos la fecha de nuestro bautismo, por ejemplo? Y eso es una fecha importantísima. O sea, la fecha en la cual nos hicimos hijos de Dios. En la que nos fueron abiertas las puertas del cielo. Y esa es la convicción, la certeza que debe animarnos siempre. Y saber que un verdadero católico no le va a caer bien a todo el mundo. Eso es de entradita. Comenzando por la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es malo? Le pincha la conciencia y va a querer destruir. Más está la promesa. Así es que esa sea nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, nuestro baluarte, hasta que podamos ver a Dios un día cara a cara.